El mensaje es: Dios es soberano. Amén. O la soberanía de Dios, como lo quiera poner usted. Dios es soberano. Y hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios? La perfección. El Dios que siempre está disponible, el Dios que no se olvida de su misericordia, el que siempre está presto para ayudar, para dar por gracia, ¿verdad? Lo que por gracia, ¿verdad? Él nos da ese amor y esa misericordia de Dios. Amén. Cuando lo tenga pueden dar un fuerte amén. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Padre amado, gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y esta noche nos ponemos en vuestras manos. Señor, gracias por la fuerza, gracias por darnos el ánimo, Señor, para predicar vuestra palabra. Que vuestro Espíritu Santo nos dirija en todo lo que vamos a hablar. Dirígenos, Dios mío, y que sea vuestro Espíritu hablando a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y puse algunos puntos que son importantes, ¿verdad? Mientras analizaba la soberanía de Dios. Qué Dios tan hermoso, soberano. El Dios del fuego, el Dios que destruye, el Dios que tiene el poder para hacer lo que nosotros quizás algunos digan no lo va a hacer, para hacer. El que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos libres del pecado en el cual vivíamos por años. El que tomó la decisión de que fuéramos salvos y darnos libertad cuando estamos cautivos en la cautividad del pecado. Mientras hablaba Dios a mi vida, hablaba de su soberanía que afecta forma que tomamos decisiones. Muchas veces tomamos decisiones y Dios no se mete en el medio. Decisiones que nos cuestan después y arrastran por años o por días o por meses o por toda la vida nuestra vida personal. Decisiones que tomamos y decimos, ya yo le pedí dirección a Dios, pero nunca esperamos la dirección de Dios, sino decidimos hacer y tomamos decisiones. Otra es el hecho de que Dios sea soberano, influye en nuestro sentido de la identidad. Quiere decir que Dios va a influir en tu identidad personal, porque Él es Dios que toma todas las cosas correctas. Él nunca nos va a llevar a una situación en la cual no podamos entender. Siempre entenderemos a Dios porque es importante la identidad. La identidad nuestra debe ser la identidad soberana de Dios. Mientras hablaba de esto en mi vida personal y el Señor me hablaba mientras venía, fui al Salmo 103, 9, donde hay una palabra que dice: el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. He oído personas decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto, hace lo otro? A veces como Job, no lo conocemos. Conocemos a Dios de oída, pero nunca hemos visto esa gloria de Dios en nuestras vidas, porque no dejamos que Dios lo haga en nuestro corazón y en nuestra mente. Mientras miraba dos puntos que son importantes de esto, analizaba cuando una persona dice amar a Dios, vamos a ponerlo en este caso, dice amar a Dios, pero se deja influenciar por el enemigo de la justicia. Y vamos a la Biblia, a algo importante, porque hay una autoridad total, nadie la puede quitar, y es la autoridad de Dios sobre todo lo creado, sobre todo lo que está en la tierra. Escuche bien,
sobre animales, sobre agua, sobre tierra, sobre todo. Él puede abrir la tierra, Él puede secar los ríos, Él puede inundar valles que están secos, Él puede en el desierto hacer florecer la hierba. Él tiene el poder de todas las cosas que nosotros hemos querido hacer, como muchas teorías que hoy hay, que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pueden cambiar los tiempos y que tantas cosas que el hombre ha intentado aún de hacer hombres, crear nuevos tipos de personas que sean igual que ellos, haciendo experimentos constantes, porque el hombre siempre ha querido ser como Dios. Santo Jehová. Y me puse a analizar mientras venía la soberanía maravillosa de Dios. Cuando Dios desecha al enemigo, lo desecha, lo tira del cielo, y Él viene entonces a decirle a los ángeles que Dios no era bueno, que Dios no era perfecto, como decía, que tenían que hacer lo que Él quería, porque si no, pues los desecharon. Divide la creación de Dios, la divide y se lleva la tercera parte del reino. Y Dios me decía, todavía el enemigo aquí sigue haciendo lo mismo. Todavía la gente no se dan de cuenta de mi gloria, de mi poder, de los cielos que hice, de todo lo que he creado, de haberlos creado a ellos a mi imagen y a mi semejanza, para que decidieran ellos entre la vida o la muerte, que decidieran comer de un árbol del otro. No les diga, tienen que hacerlo así, no, sino que les di a escoger al hombre entre la vida o la muerte. Y dije, wow, razón tienes, Padre. Y el Señor me seguía hablando y me seguía diciendo, porque usted sabe, como pastor, pues pastoreo a otros pastores y escucho a esos pastores. Escucho sus quejas, escucho su dolor, su angustia, y cuando dicen, pastor, me he quedado solo. Y es triste escuchar a un pastor cuando dice, me he quedado solo. Algunos sonríen cuando ven que el pastor se queda solo. ¡Ja, ja! Yo sabía, sí va a quedar solo. Y le dije esta palabra a mi amado David. Le dije, David, no estás solo. No, Dios está contigo. ¿Sabe? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, Él nunca nos va a dejar. Porque en su soberanía, Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Qué lindo cuando usted entiende la palabra, que hay una soberanía que no cambia, a un Dios que no tiene doblez, a un Dios que no se deja manipular, a un Dios que no se deja en ningún momento que alguien le diga, haz esto, lo otro, porque hay personas que dicen, le dije a Dios y Dios hizo. No, Dios va a hacer lo que es justo, lo que es bueno. Usted puede estar pidiéndole a Dios una cosa y Dios no dársela. No es porque Dios no te ame, sino porque Dios sabe que lo que estás pidiendo te va a hacer daño. Aleluya. Por lo tanto, toma la decisión, como Dios soberano, de no dártelo, para que no te pierdas. Por eso hay personas que están pidiendo ganarse el loto, pero nunca lo ganan. Hay otros que están pidiendo ser millonarios, pero nunca lo son. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te da los millones, no te veremos más. Santo. Estarás dando vueltas y vueltas, te invitarán a todos los lugares porque eres el hombre rico. Ya dejarás de ser el hijo, sino ya dices, yo puedo, voy a hacerlo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por lo tanto, en la soberanía de Dios hay que esperar pacientemente. Por eso David dijo, pacientemente esperen en Jehová. Y él, ¿qué hizo Dios? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escucha ahora esto. El Salmo 135:6. Dice que todo lo que Dios quiere, o sea, Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar que Él no pueda tocar. Aún el infierno lo puede tocar. Porque tiene el poder para hacerlo. Tiene la autoridad y tiene el dominio.
El enemigo no tiene todo esto, el enemigo es parcialmente. No te puede escuchar a todos, ni puede hacer algo contra ti si Dios no lo deja. Por eso en Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 13, dice, el que hizo la tierra, ¿ya lo tienen ahí? Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. El que hizo la tierra. Es el que hizo la tierra con su poder, el que puso en el orden al mundo, o sea, al mundo, con su saber, y se extendió los cielos con sabiduría. A su voz se produce muchedumbres de aguas en los cielos y hace subir ¿qué? Las nubes de los postreros de la tierra. Hace que los relámpagos con la lluvia y saca el viento de su depósito. Él es el que puede hacer. Cuando a veces usted escucha esos truenos, está rompiendo allí en las nubes para que la lluvia caiga. Qué maravilla, la gente dice, wow, está lloviendo. Que Dios hizo el producir, el querer como el hacer en las nubes. ¿Por qué no lo puede hacer en nosotros? Porque muchas veces la naturaleza hace lo que Dios quiere y nosotros muchas veces, aunque nos golpee la situación, no nos quebrantamos con Dios. Y entonces me puse a pensar y dije, la voluntad divina. Esto me vino a mí como algo importante. Este es un consejo real. Es un consejo en el cual le doy a ustedes de parte de Dios. O sea, la soberanía de Dios influye en la vida cotidiana, quiere decir en tu vida personal, cuando caminas, cuando vas de compra, cuando está ahí, porque vienen pensamientos que la cual pueden cambiar tu vida personal, tu caminar, tu vida en la ciudad, en tu trabajo y en tantas cosas que son buenas. Y dije, la Biblia afirma sobre el carácter de Dios, está respaldado por su poder. Dios no solo nos ama, sino que tiene la capacidad de cuidarnos. Y sabe, yo me detuve un momento porque dije, Señor, gracias porque me has cuidado en todos estos años de ministerio, en todos estos años. Uno de los pastores que conozco en West Palm Beach, que es una iglesia muy grande, y él un día me dijo, pastor, ¿qué hace para que la iglesia se llene? Nosotros teníamos una congregación bastante grande en la ciudad. Y le dije nada, solo es orar, ayunar, buscar a Dios y pedir venganza. Porque cada palabra que quiero predicar en la iglesia, quiero que Dios se glorifique. Y nosotros teníamos una emisora de radio cuando aquello. Y le damos gracias al Señor por la emisora transmitía todos los días. Teníamos un programa de 48 horas. Teníamos trabajo para hacer, 48 en la semana, la semana 48 horas. Y teníamos un trabajo de consejería en las cárceles, en distintos lugares de matrimonios, y Dios comenzó a bendecir a la iglesia. Solo habíamos 2 predicadores, no había muchos predicadores en la iglesia, solo 2, y la iglesia crecía. Los jóvenes se motivaban y espiritualmente empezaron a crecer los jóvenes de la iglesia. Y ellos mismos comenzaron a ir a la calle a predicar y a hacer cosas que yo no podía hacer. Esto trajo como consecuencia que la iglesia se golpearan jóvenes y jóvenes y jóvenes. En la iglesia que teníamos la mitad de la congregación eran jóvenes. Pero esos jóvenes adoraban y glorificaban a Dios porque Dios puso el querer en su corazón. Por eso cuando el hermano Mario me preguntaba que si podía hacer esto y podía hacer lo otro, el Espíritu Santo me hizo sentir que Él estaba obrando para hacer algo grande en esta iglesia. Porque Dios escoge a los débiles, Dios escoge al menos capacitado para capacitar a otros. Y usted no lo puede entender. A veces usted dice, esta persona no está capacitada. Pero Dios escoge al que no está capacitado, pero que es obediente para hacer el trabajo del capacitado. Y me puse a pensar que esa soberanía es extraordinaria. Dios es extraordinario.
Por eso cuando Dios dice que Él escogió los viles, los menospreciados, estaba hablando de alguien que no valía nada. Y a esa persona fue la que escogió para ponerlo ahí. Ahora bien, me puse a preguntar en un momento determinado la responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como siervo del Señor para que la iglesia escuche. La iglesia sea transformada. Y estuve un rato y me quedé dormido. Y cuando me quedé dormido no pensé más. Me desperté y fue como que había nacido la luz de nuevo. ¿Sabe? A veces se carga la mente de tantas cosas. Y cuando dormí, estuve bien, tranquilo. Al despertar, Dios me habla de la fuente del consuelo. Y me dice, ¿sabe? Yo tuve discípulos. Discípulos que me escucharon y discípulos que no me escucharon. Tuve hombres que me siguieron, pero cuando fui a la cruz me abandonaron. Santo. ¿Sabes? No todo lo que mires va a ser perfecto. Pero una de las cosas más importantes que debes de saber es que mientras hagan mi voluntad, yo siempre estaré contigo. No importa que no tengas nadie, ni a tu derecha ni a tu izquierda, pero yo estoy contigo. Yo te sostendré y te llevaré a donde yo quiera llevarte. Porque estás haciendo mi voluntad. No son las multitudes las que busco. Busco hombres obedientes y mujeres obedientes que obedezcan mi palabra y hagan mi voluntad. El mundo está espesamente dispersado. El mundo está en sus momentos más difíciles. Y el hombre no se da cuenta que el enemigo ha sembrado en todas las iglesias, en todos los territorios del mundo, ha sembrado odio, rencor, divisiones, y se esfuerza para que la iglesia no avance. La iglesia no puede avanzar cuando están divididas sus mentes, y él lo sabe. Pero cuando una iglesia está en un mismo sentir, y me explico entonces al Señor, fueron 500 al aposento alto. De los 500 que fueron al aposento alto, se fueron yendo lentamente los que no podían esperar. Y solo quedaron 120 hombres. Y el Señor me hizo ir a la Escritura para entender lo que me estaba hablando. Y dice que estaban todos unánimes y en un mismo sentido. Y dice que de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Dice que el poder de Dios descendió sobre 120 que tenían un mismo sentir. Esperaban la promesa. Esperaban con seguridad lo que la palabra decía, lo que Cristo ya le había expresado. No tenían que saber otra cosa. Ellos estaban seguros que en un momento determinado Dios iba a abrir los cielos y se iba a derramar su presencia sobre ellos. Jesús escoge a un hombre por decisión, no, porque conocía a Pedro. Aunque Pedro era iracundo, aunque Pedro era rápido en el hablar, pero Pedro tenía una cosa que tú y yo tenemos que tener: sentimientos a Dios, amarlo. Que aunque tengamos momentos difíciles y a veces digamos cosas que no son correctas, pero que siempre nuestra mente esté segura de que Dios siempre va a estar con nosotros. Y dice que este hombre conquista la gloria de Dios sobre él. Y esa gloria trajo a los pies de Jesús 3,000 almas, 5,000 almas. Este mismo hombre tiene problemas con Saulo de Tarso, el apóstol Pablo.
Este mismo hombre no quiso morir como los demás, sino boca abajo, la cruz boca abajo. Conocía a Dios, quería y amaba a Dios, pero tenía problemas con su vida personal, pero no quería tampoco quedar mal con Dios. Y Dios me iba hablando mientras me iba diciendo. Me fui un momento al libro de los Hechos. Vamos primero a Juan 6:44, por favor. Si fuera tan amable, mi hermano, me pusiera Juan 6:44. Fíjese bien esto. Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no se lo traía. ¿Me está entendiendo o no? No es que Jesús dijo yo escogí, ya no. Nadie puede venir a mí si el Padre, ¿verdad que sí? Si no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es importante entender esto. ¿Por qué? Escúchelo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú estás aquí porque el Padre te trajo, te permitió a ti y a mí ser hijos del Rey. Él nos permitió, le dio honra al Padre, no se honró él mismo. Y él me decía, hay muchos que se honran ellos mismos en las iglesias, diciendo yo. Nadie es nadie, solo el Padre que está en los cielos. Amén. Es el que tiene el poder para dar vida o quitar la vida. Amén. Su soberanía es para siempre. No hay nadie que la pueda cambiar. Él es soberano. También en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 34 al 36. Mire bien quién es Dios. Hay personas que dicen, no, porque mira esto, mira lo otro, porque lo ven en noticieros y personas que están en tantas historias, y que a veces le digo a mi esposa, no pongas esas basuras, porque son basuras. La gente quiere ser más que Dios. Yo no sé si usted ha visto por ahí un hombre con tacones predicando en el altar. No sé qué funciones tienen. Dan saltos, brincan, hacen cosas. Es un desorden. Y el desorden no viene de Dios. Dios es un Dios, dice, ordenado. Usted puede saltar, puede brincar. Yo no digo que no. Si el Espíritu lo hace, amén. Pero payasadas no se deben de permitir en la iglesia. Ahora bien, dice la palabra, porque ¿quién extendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? ¿La entendiste alguna vez? ¿Dónde estabas tú o yo cuando Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Verdad que sí? Dice, ¿o quién fue su consejero? Nadie puede decir, yo he sido consejero de Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, dice, ¿verdad? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué tanto orgullo hay en la gente? ¿Por qué hay tanto orgullo en nosotros para cuando nos dan algo, para que, no, Dios me dio, no, hermano. Quiero decir algo importante. Cuando Dios nos da, debemos de ser, ¿sabes?, los más humildes de la vida. Y darle gracias con humildad, con sinceridad. Porque puedes estar prosperado, puedes tener de todo, puedes tener dinero, puedes tener casa, de todo. Pero si no tienes amor, de nada vale. Amén. Puedes tenerlo todo en la tierra, todo. Y decirle a la gente, soy prosperado, Dios está conmigo. Y al final Dios decirte, no estoy contigo. Porque tu orgullo no dejó que entraras al reino de Dios. Por eso, mientras leía en 1 Corintios capítulo 30, versículo 31, donde dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué tantas cosas están pasando hoy? Analicé dos cosas importantes. Se llama el ego. Nuestro ego que nos traiciona. Nuestro ego que nos hace pensar lo contrario de lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla, dice, determina, porque hay una soberanía de Dios y está aquí en la palabra. Y esa soberanía no hay quien la cambie. La gente quiere cambiar los preceptos bíblicos, hacer cosas diferentes. Y Dios nos está diciendo esta noche, no, yo sigo siendo el mismo Dios. Aleluya. El que determiné que tú estuvieras vivo. El que determiné que fueras tú. El que nacieres. El que determinó ponerte nombre. El que determinó que vivieras hasta que yo quisiera. Nadie puede decir, yo voy a estar vivo hasta 200 años. Voy a vivir 70 años. Escuché a un señor, un hermano, perdón, que dijo, yo voy a vivir hasta los 50, no quiero más años. Y me quiero reír. Bueno, es lo que Dios quiera o lo que tú quieras. Si no quieres vivir, tendrías que ahorcarte. Hay muchas personas que se ahorcan o se matan porque no quieren vivir más. Amén. Pero estas personas no entrarán al reino de los cielos. Amén. Hoy había unos jóvenes en una de las mesas donde comíamos, que estaban discutiendo que si Saúl se había salvado o no. Y uno le dijo, bueno, hay algunos escritores que dicen que sí, que Dios lo salvó, porque Él le dijo, y hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. El otro le dijo, yo creo que no, porque ¿cómo puede alguien matarse y después estar en el reino de los cielos? Destruyó el cuerpo, pero no se acordó del versículo bíblico. Y ya yo me iba y ellos estaban afuera todavía discutiendo. Y ahí le dije, no dejen que nadie los engañe. La Biblia dice que si alguien dañare el templo, ¿cuál es el templo? Si es el templo, dice, no podrá entrar al reino de los cielos. Eso se habla que si usted daña el cuerpo, que es el cuerpo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, usted no es digno de entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, dígale al que le dijo que sí, dígale que no. Sea como yo, cuando yo era joven, más joven, cuando empecé el ministerio, fui a un hombre, había ayunado 40 días con 40 noches, según él. Y estaban discutiendo y diciendo, ¿y Saúl se salvó o no? Entonces yo me paré, yo dije lo que yo había sentido, lo que Dios me hizo sentir, lo que conocí a través de la palabra, y le dije, no, no se salvó. Y ahí me regañaron, me mandaron a sentar, que no conocía la palabra. Y yo me paré, sin permiso. Busquemos la Biblia. La Biblia es la que dice si se salvó o no. La Biblia nos dice eso. Busquémoslo y discutamos. Porque es la única luz. Es como alguien también me dijo que Samuel, Dios no le dijo que no oraran más por Saúl. Ahora, escuche ahora, en la versión que leen ustedes, dice que cuando Saúl estaba en sus problemas, dice que Samuel lloraba por él en oración. Y entonces Dios le dice, no me ores, no llores más por él. ¿Verdad que sí? No pronunció la segunda parte, pero sí está escrito, porque yo lo he desechado. A veces las interpretaciones que tomamos es porque no nos gusta esto o no nos gusta lo otro. Pero es importante tomar la aplicación como es, no como pensemos, sino como está escrito. Porque el Dios soberano lo puso claro. Hay partes en la Biblia la que habla de su soberanía, de su poder, de su gloria y de lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Termino ya, que sé que tenemos que ir a casa. Aquí puse algo. Los cristianos desempeñan un papel en su propia madurez. Ciertamente estamos llamados a la obediencia.
y lo que hacemos importa. Sin embargo, al reconocer que Dios es soberano, también confiamos en Él para que nos lleve a la madurez. Veamos Gálatas 3:3 que dice. Y Filipenses 1:6. Y terminamos con Romanos 8:29 al 34. Escucha bien esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Santo. ¿Está escuchando? Pablo le dice esto a quienes, a los Gálatas. Habían conocido la gloria de Dios, habían empezado en el Espíritu, pero hágase, al comenzar a oír a los demás, olvidaron la enseñanza y se fueron a los principios de los demás. Porque hay personas que parece que te están enseñando bien o están predicando bien, pero su camino no es camino de reino. Santo. Es un camino equívoco. Porque si tú oyes algo para que tú te dividas con tu hermano, no lo aceptes. Si tú oyes algo que Dios no te va a bendecir, no lo aceptes. Si tú escuchas a alguien querer destruir lo que Dios ha construido, no lo escuches. Santo Jehová. Y entonces dice, acabarás en la carne. ¿Qué dice ahora Filipenses 1:6? Vamos a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te olvides que lo que Dios comenzó en ti, Dios lo va a terminar. No hay principado, no hay potestad de los aires, no hay demonio, no hay diablo, no hay nada. Escuché a alguien que me dijo, pastor, la iglesia se está cayendo. Y se va a caer, la gente va a dejar de diezmar, van a todo. Me voy corriendo de esto. Qué tristeza da cuando alguien te dice eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios no está conmigo. Entonces Dios no está en esta iglesia. Aleluya. Porque Dios es el constructor de esta casa. Amén. Dios es el dueño de esta casa. Amén. Y no se cerrará a no ser que Dios la cierre. ¿Está entendiendo? Bien, a ver ahora bien. Filipenses, vamos ahora al último. Romanos 8, 29 al 34. Esta es una palabra también que tomé para terminar. Porque Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos. La gente puede hacer lo que quiera, pero Dios es fiel. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Dios traerá un nuevo remanente. ¿Ya sé? Es su iglesia. ¿Me entendió o no? Cuando algo Dios quita, es porque ya Dios tiene preparado el remanente nuevo. Aleluya. Es como alguien que siembra un campo, pero no le dio fruto ese año. ¿Qué hace el sembrador? Trilla, ¿verdad que sí? Quita todas las piedras que están ahí, rompe bien el terreno y siembra de nuevo. Y entonces comienza una buena cosa. Amén. El Dios tuyo y mío es un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que sabe y conoce que le amamos, Aleluya. que queremos caminar hacia adelante. No mires lo que está pasando, mira lo que viene delante de ti. Mira la gloria de Dios. Cuando empiezas a mirar la gloria de Dios, no escucharás más a los que dicen, no entraremos. ¿Se recuerdan de esa palabra? En el Antiguo Testamento hay un pueblo que sale, llega al desierto, y en el desierto van unos espías a ver la tierra prometida. Y lo primero que dijeron, no podremos entrar. Y toda la nación pereció en el desierto. Menos a los que dijeron, y esta es la palabra que te digo,
no los comeremos como papitas. ¿Me entendieron o no? Aleluya. Podemos entrar. Pero ellos gritaron ¡no! Y Dios dejó solamente a 2 para entrar. Dígale que está a su lado, aunque sea con 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie en esta noche. Nos ponemos de pie y oremos un momento al Señor, al Dios de los cielos, para decirle